de boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Te doy la bienvenida a nuestro podcast Boca en Boca, un espacio lleno de letras, historias, personajes y mucha magia. En el programa de hoy me acompaña Reme Gisbert hablando sobre su inicio en la literatura, cómo es su proceso de escritura y qué la inspira. Además, tendremos nuevos consejos en el espacio literario a cargo de Nora Wilson, compartiendo información sobre cómo elegir tu editorial para autopublicar. Y en la columna Reco, Joris Peñati te recomienda la saga de Josie MC, Perfección, para que puedas agendar como tu próxima lectura. ¿Me acompañas? Bienvenida, Reme Gisbert, al podcast Boca en Boca. Es un placer contar contigo en este programa y que nuestros oyentes puedan conocer sobre tus obras y tu proceso de escritura. Para empezar, ¿qué te parece si le cuentas qué género escribes y en dónde pueden encontrar tus obras? Yanil, ante todo, gracias por la oportunidad de estar en el podcast Boca en Boca. Me ha gustado mucho escuchar los que he escuchado. El género, me gusta jugar mucho con los géneros y ir cambiando. Tengo escritos de todo tipo. Contradicción, Latidos del alma, es un drama psicológico enclavado en la historia española. Me apetecía hablar de la posguerra, de cuando acabó la República, la Segunda República Española, y cómo acabaron con ella, y un periodo bastante ominoso de España, la posguerra. La novela la pueden encontrar si googlean Contradicción, Latidos del alma, aparece en librerías como La Casa del Libro, FNAC, Agapea, Amazon, y si la piden en librerías la pueden tener en papel si se ponen en contacto conmigo a través de Instagram, @umalibre, uma con H, puedo enviársela. Cada nueva novela en la cual un escritor se embarca es un desafío. ¿Cómo fueron esas primeras páginas de tu novela Contradicción, Latidos del alma? Tú misma lo has dicho, un desafío. Empecé a escribir Contradicción, Latidos del alma un día de San Valentín, tras haber estado dándole vueltas a la idea desde Nochevieja, pero situaba a Fedora, la protagonista, en la actualidad. Entonces, ese día de San Valentín me sucedió algo entre mágico y extraño, y bueno, tuve un sueño con mi abuelo materno, Eduardo Gisbert, con el que tanto había hablado de esa época. Entonces me dijo, no, enclávalo en la historia, en el pasado. Y entonces, manuscrita, la novela llegó a tener casi el 50% a mano, hasta que me hizo una luxación en el hombro y el fisio me dijo que por qué no escribía como toda la gente en ordenador. Todavía no lo tengo muy claro porque sigo escribiendo a mano. Sí, es un desafío muy grande escribir todo inicio de novela, creo yo. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir Contradicción, Latidos del alma? ¿Apareció como arte de magia o fue planificada? La inspiración es que quería contar la contradicción de Fedora, meterme en su alma, hurgar en lo más profundo y contarla de una forma en que, si podía ayudar a alguien y que no se viese tan solo ante una contradicción como esa, de luchar contra tu propia existencia, de decir, es que no quiero vivir más, es que estoy harto. Si podía ayudar a alguien que leyese ese libro y que dijese, es que el amor a una pareja, el amor de los amigos, el amor de la familia, el amor que nos rodea, es más fuerte que todo el dolor que siento, pues si podía ayudar, pues quería hacerlo. Y la contradicción de Fedora es esa, que en realidad yo creo que el amor siempre tiene que estar por encima de todo. Soy una persona muy curiosa y estoy segura que tus lectores y nuestros oyentes también. Así que me gustaría saber de qué va la novela, sin demasiado spoiler, porque está bueno el tema de la magia de descubrir la historia al leerla. Para la curiosa que llevas dentro y las curiosas de tus oyentes y las lectoras que se puedan acercar a la novela, es una historia de amor enclavada en la historia, con mayúsculas, en la que encuentran el diario de Fedora de sus 40 años
y cartas, una relación epistolar con su amado, el hombre de sus entrañas. Y bueno, también hay por ahí un tercero en discordia que viene para hacer de gran apoyo de esta mujer que realmente se ve muy perdida sin su amor. Su familia, sus padres, su hermano están ahí para apoyarla y James es un buen hombro en el que apoyarse. No sabemos si Hugo podrá volver o no, así que espero que les apetezca leerla. ¿Cómo fue desarrollar el personaje principal femenino? El personaje principal femenino, Fedora, me trajo unos quebraderos de cabeza, de alma, de corazón, de todo, porque es muy difícil hurgar en esa herida, en esa mujer que le duele tantísimo todo, que es tan sensible. Fue más visceral que otra cosa y por esa parte me gustó hacerlo en forma de diario y de relación epistolar. Continuamos con la entrevista a Reme Gisbert tras el espacio literario. Escribiste, corregiste, publicaste. ¿Y ahora qué haces con estos libros? Si vos querés mandárselos a un reseñador o reseñadora, acá te dejo 6 puntos para elegir un Bookstagrammer. Buenas, buenas, buenas. Soy Nora Wilson. Te doy la bienvenida a este espacio de mate y literatura y que nunca te falte ninguno de los dos. Elegir un Bookstagrammer, booktalker o reseñador en general es una de las cosas que más miedo da. Primero que nada porque es una opinión sobre tu libro que va a volverse pública. Y en tanto eso pasa porque sentís que puede potenciar o derrumbar tu libro y un poco cierto es. No sos Rowling, no estás limpiándote las lágrimas con dólares, entonces el escándalo no te sirve. Bien, punto 1, la calidad de las reseñas. No elijas Bookstagrammer sin dedicarle tiempo a investigar. No seas apurado, no seas impulsiva. Fíjate la calidad de las reseñas. Que esté de acuerdo a lo que vos querés. Si vos estás buscando una reseña más subjetiva, si estás buscando una reseña que apunte más a comunicar con el lector, quizás sin contar demasiado del libro, pero diciendo, estuvo buenísimo, estuvo fantástico, qué sé yo. Una reseña que sea más analítica, más desde el punto de vista de la calidad literaria. Fíjate qué estás buscando e investigá, léete varias reseñas de cada perfil como para ver quién va con esa onda. Y también fíjate, segundo punto, el interés. Fíjate en los perfiles que lea el tipo de texto que vos haces. Uno de los errores más comunes es mandarle fantasy medieval a un reseñador que solamente lee romance. Si esa persona dice que tu libro no le gustó, no le pareció o fue una porquería, su criterio no es adecuado para tu tipo de libro. Fíjate que lea libros similares al tuyo. El tercer punto, pedir referencias. A personas de confianza que escriban algo similar a lo tuyo, preguntales a quién recomiendan que tengan estas características que estamos hablando en el capítulo de hoy. Siempre te sirve mucho, pero no te guíes únicamente por la buena experiencia del otro. El siguiente punto es tan obvio que se cae de maduro. Que tenga interés en leer tu texto. Hay bookstagrammers, booktalkers que acumulan textos, que lo único que quieren es tener montones de libros en la biblioteca y que realmente no van a dedicarse a leerlo en ningún momento. Trata de identificar a estas personas. Para esto te pueden servir mucho las referencias. No solo es importante, como dijimos antes, que tenga interés en el género, sino además que tenga interés en tu texto. Y a veces nos sentimos intimidados porque tenemos textos nacionales, autopublicados. Hay muchas bookstagrammers que se dedican específicamente a textos nacionales y específicamente autopublicados y son muy, muy, muy gentiles. Y acá pasamos al último punto y que para mí es el más importante de todos. Que sean gentiles.
que sean buena onda, que tengan respeto por el trabajo del autor. Entonces, cuando vayas a revisar lo que están haciendo en su perfil, qué tipo de reseñas y demás, no busques nada más las reseñas de los libros que les encantaron. Busca sobre todo las reseñas de los libros que no les gustaron. Fíjate si los tratan con respeto. Fíjate si están respetando el trabajo del autor y si están dando su opinión subjetiva como tal y no como una verdad universal. Fíjate de qué manera responden los comentarios. Y en lo personal recomiendo que te fijes si tienen una lista de peores lecturas del año, en la cual incluyan autores que pueden sufrir por esa reseña. Porque vos como autor, autora, no necesitas que te doren la píldora. Sí necesitas que traten a tu texto con respeto. Y así como hay reseñadores que no lo hacen, hay un montón de reseñadores maravillosos que tratan realmente con muchísimo respeto no solo al texto y al autor, sino al trabajo que nosotros le invertimos. Y esos son los que hay que buscar. Como en todo medio, hay gente maravillosa y no tanto. Y el último punto, charlen plazos. Si para vos el plazo es importante, acuérdenlo y propónganse respetarlo. Una de las cosas más comunes es dejarle el texto a alguien y que quede ahí a perpetuidad y uno no sabe si lo va a leer mañana o dentro de 17 años. Bueno, con esto ya tenemos una guía básica para encontrar reseñadores. Si se te ocurre algo más, acordate que podés dejar comentarios en nuestro podcast. Bueno, nos vemos prontito y sigan escribiendo. Dejando por un momento de lado tu novela, quiero enfocarme en ti como escritora y me pregunto si la retroalimentación de las personas que te han leído han influido en tu forma de escribir y contar historias. Es muy buena pregunta esa. Una de mis lectoras más voraces, que se lee todo a la mínima que publico o incluso antes de publicar, Encarni, siempre me está diciendo, bueno, cómo le gusta la primera sobre todo. Contradicción siempre me está diciendo que escriba algo así otra vez. Entonces, sí que es verdad que cuando te dicen el feedback de las personas que te leen, a mí me parece importante, pero luego no debes dejar de ser tú mismo como escritor. Y bueno, como te he dicho antes, yo juego mucho con los géneros y ahora estoy investigando en otro género que ya había hecho un pequeño exploración en infinitas palabras, la saga erótica. Y ahora me está apeteciendo más la novela negra, así que a ver si consigo publicar algo en ese género. Pero sí que es importante lo que dicen las lectoras, que en este caso es una amiga, pero también muy buena lectora, y darle las gracias por leerme siempre tan vorazmente. Hoy en día cualquier escritor, ya sea clásico, autopublicado o novel, no solo debe enfocarse en escribir obras, sino que también promocionarlas. ¿Cómo equilibras en tu caso estas dos tareas? La verdad es que cuando empecé sí que promocionaba más. Ahora me cuesta horrores ponerme a promocionar porque quita mucho tiempo de escritura. Cuando empecé, una cosa que todavía no se llevaba fueron las audionovelas, las radionovelas, que en ese momento yo me inspiré en las radionovelas que se hacían en Radio Televisión Española y que se habían hecho hacía muchísimo tiempo y se llevaban tanto en la radio. Entonces dije, ¿y si para mis amigas latinas lanzo capítulos sueltos o una de ellas la narré entera, la de Infinitas Palabras 1, que en ese momento se llamó Las Incondicionales de Elisabetta, y la narré en audio, por lo que te dije de que yo también hago radio, o hacía en aquel momento. Y gustó, por eso llegué a tener un público que me escuchaba y que me leía. Así que ahora la tarea de promoción la empezaré a hacer cuando saque otra novela y poco a poco, con contradicción, me gusta de vez en cuando poner algo en Instagram. Venimos hablando sobre la autopublicación.
¿Cuál fue el mayor desafío al que te enfrentaste, tanto en el proceso de escritura como al momento de publicarlas? Mayor dificultad, desafío o reto para un autopublicado es la investigación que tienes que hacer para encontrar editorial. Ahora ya es más fácil porque nos vamos todos a Amazon. Al principio no lo hice así. En la primera busqué editorial de otra manera y no sé, creo que el que pudiese estar en librerías en papel me parecía muy importante y con Caligrama estaba. Los recorridos son importantes y ya sea que se cuente con una obra o varias, podemos dar consejos, sin duda cada vez más avanzados. En tu caso, ¿qué consejito puedes brindarle a alguien que quiere comenzar a autopublicarse? Pues alguien que quiere empezar a autopublicarse, el consejo que le daría es que miren bien el contrato que están firmando, que van a conseguir con esa publicación o no. Es complicado el mundo de los contratos de publicación y bueno, como la obra te pertenece, ya que la has registrado previamente, pues siempre se puede retirar si el contrato no les gusta. No sé, creo que es el consejo que daría, que estén atentos a lo que firman. Continuamos con la entrevista a Remy Gisbert tras la columna Reco. Hola a todos. Tengo por aquí a recomendarles 3 libros de una saga que se llama Perfección y que me encantaron. Fueron escritos por Josie MC, esta es una autora mexicana, y la consiguen en Bookney. Entonces, les he hecho brevemente el cuento de cada uno. El primero me encantó. Se llama La asistente perfecta. Y de verdad que con este libro me reí, me entusiasmé bastante, porque la protagonista, Candy Ruiz, está loca de remate. Es una mujer súper fuerte, hecha pa'lante, está recién llegada a Nueva York y está buscando trabajo. Consigue una entrevista en una empresa donde la verdad que ella no encaja para nada, pero ahí va, adelante. Resulta que la contratan y ella firma su contrato y todo eso, y no tenía la menor idea de que la empresa Black Production es una que se dedica a la grabación y distribución de películas pornográficas. Ella se entera cuando ya está en un set de grabación con su jefe como uno de los protagonistas. Se fue. Pero esta parte resulta buenísima porque ella lo ve desnudo, le ve su artefacto y jura que se va a casar no con el jefe, sino con el miembro del jefe. Y comienza a llamarlo mi esposito. Eso me pareció genial. Ya aquí en esta parte, ella con su inexperiencia crea cualquier cantidad de situaciones así súper cómicas, algunas un poquito trágicas para su jefe, pero que él, con todo y que la amenaza todos los días y cada 5 segundos piensa que la va a despedir, la mantiene ella al lado de él, porque ella es un terremoto. Tiene una personalidad así avasallante, genial. Ya para el segundo libro, este está narrado desde el punto de vista de Montgomery Black. Aquí ya conocemos un poco más de él, de sus sentimientos, sus intenciones, su gran necesidad de retomar su estilo de vida antes de Candy Ruiz. Pero hay un momento donde hay un reencuentro entre ellos y aclaran sus malos entendidos. Ya comienzan a trabajar juntos nuevamente. Sin embargo, en este libro está también la parte donde él definitivamente tiene que contratar una nueva asistente. Y esta resulta ser un caos total.
Candy regresa, pero ya no como asistente de él, sino como asociada, digámoslo así. En el tercer libro ya están ellos un poco más definidos como pareja. Este tercer libro se llama Perfectamente Imperfectos, y ahí se definen una cantidad de cosas entre ellos. Sin embargo, hay muchas tramas subyacentes porque hay personajes secundarios que trastocan en realidad el ritmo de vida que ellos tienen. Hay una historia, una subtrama, digámoslo así, donde se describe la relación de Montgomery Black con sus padres. Hay otra referente a la ex amante de Montgomery Black, quien ha tenido influencia en él desde el principio por muchos años. Hay una otra parte que se describe sobre la influencia también que tiene el mejor amigo de Candy y con quien ella vivía cuando conoció a Black. Y hay unos capítulos muy interesantes referentes a Prudence. Uy, son candentes, son buenos, me gustaron bastante. Hasta el final vas a conseguir cualquier cantidad de emociones. Yo me reí, algunos se conmoverán tanto que llegarán a las lágrimas, pero es bastante interesante toda esta saga, se las recomiendo de verdad, espero que la puedan leer. El primer libro es gratis y los otros dos tienen precios solidarios, así que sí vale la pena que continúen con toda la saga hasta el final. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Hemos llegado a mi sección favorita, la random. 2 preguntas aleatorias referente a la literatura para conocer a Reme detrás de la autora. La primera es, si tuvieras una cita con 3 personajes literarios, tuyos o ajenos, ¿quiénes serían y por qué? Una cita con 3 personajes literarios. Me encanta la pregunta. Tengo mis obsesiones literarias y una de ellas es el Drácula de Bram Stoker. Porque pues me ha encantado siempre la leyenda vampírica, el mito vampírico. Ya lo hablamos cuando estuvimos por primera vez en contacto, que tienes un universo vampírico muy chulo montado. Y bueno, en cuadernos, pero también tengo el mío. Frankenstein de Mary Shelley sería el siguiente personaje al que me gustaría conocer y abrazar y decirle, en realidad no tienes la culpa de nada. Y del Silencio de las Sirenas de Adelaida García Morales a Elsa y a María, porque también son unos personajes que me han acompañado desde el instituto que la leí, esa novela de García Morales, y me encantaría ver esa obra llevada al cine, El Silencio de las Sirenas, porque me parece de lo mejorcito que se ha escrito en literatura contemporánea española. Y la última tiene que ver con enmarcar nuestra vida en un título de novela. Si tuvieras que elegir cómo llamar tu biografía, ¿cuál sería el nombre perfecto? Si tuviese que poner un título a la historia de mi vida, la llamaría Contradicción, latidos del alma. Cuando la escribí, bueno, era una carta de despedida al mundo cruel y de bienvenida al mundo un poco más feliz. Hemos llegado al final de la entrevista. Reme, fue un placer tenerte este rato conmigo, poder conocerte mejor como escritora y saber más sobre tus obras. Espero la hayas pasado genial y muchos éxitos en futuros proyectos. Pero antes de despedirnos, te invito a que le recuerdes a los oyentes dónde pueden encontrar tus obras y también tus redes, que aunque no estés muy presente, ahí estás y te pueden apoyar también de esa forma. Muchísimas gracias, Yanil. De verdad que sí que ha estado muy bien la entrevista, me lo he pasado muy bien. Mis redes, @umalibre con H, Uma, libre de libertad. Los libros pueden encontrarlos buscando en Google Contradicción, latidos del alma, sale La Casa del Libro, sale Amazon, sale Fnac, sale Agapea, la que prefieran ellas, pidiéndola en su librería de confianza. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad, me lo he pasado muy bien, muchísimas gracias.
Llegamos al final del podcast 73. Quiero agradecer la colaboración de Nora Wilson en el espacio literario, Joris Peñate en la columna Reco y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Record Producciones. Espero tu comentario en redes y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Cata Páez compartiendo un poco de su mundo literario, también más consejos sobre literatura y en la columna Reco la película Romper el Círculo. Desde Boca en Boca te digo adiós, hasta el próximo podcast.